Tenemos un campeonato. Argentina apareció esta semana como el campeón mundial de deuda. De acuerdo con los datos sobre las economías emergentes. Por supuesto, es una información que fue prolijamente ninguneada por la denominada prensa hegemónica, pero bien vale detenerse, nos parece, en cuáles serían los alcances de su impacto aun cuando hubiese tenido la difusión adecuada. Campeones mundiales de deuda. Como sí informó Página, que es otro de los medios acosados por las apretadas oficiales, esta semana en particular arreciaron las amenazas del gobierno en ese sentido. Las emisiones en moneda extranjera del gobierno nacional desde diciembre de 2015 son unos pocos números, no se agoten antes de tiempo. Las emisiones, decía, en moneda extranjera del gobierno superan a las de países como China, Corea, México, Arabia Saudita, Indonesia, Rusia y Turquía, según la agencia especializada Bloomberg. En números redondos, creo que son rápidamente entendibles. Argentina ya emitió bonos por unos 55.000 millones de dólares en el mercado financiero, con punto de partida en la desregulación y liberalización de los movimientos de capitales apenas asumido Macri, junto con el pago a los fondos buitre. Allí mismo se inscribe el lanzamiento de un título en dólares a 100 años, y antes de que finalice 2017, se buscará colocar deuda por otros 5.300 millones de dólares. Hasta agosto de este año, ya habían fugado capitales por más de 30.000 millones de dólares, y el proyecto de ley de presupuesto prevé emitir otros 30.000 millones de dólares en 2018. De estos últimos, ya un tercio será para pagar deuda contraída por la gestión Macri. La fórmula es ajuste más endeudamiento más o menos de por vida. Y mientras tanto, o justamente porque esa es la receta, con una altísima tasa de interés interna y un dólar planchado, que el gobierno calcula entre 19 y 20 con monedas en 2018, los especuladores se llevan un 10 a 15% de rendimiento en dólares gracias a la bicicleta financiera. Es otro título mundial, sin necesidad de acceder a Rusia, ni preocuparse por la altura de Quito, ni porque el medio campo lo ahoga a Messi contra el escalonamiento de la defensa contraria. El Estado usa esta campeonísima deuda externa para financiar el desajuste comercial y la fuga de capitales, como señala el último informe del observatorio respectivo de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. En contrapartida, ¿qué dicen los funcionarios económicos? Que las exportaciones de vaca muerta y del sector automotriz, y casi nada más, serían suficientes para atenuar el déficit generado por el modelo. De lo contrario, devaluación. Un chiche. Como también acaba de señalarlo el Instituto de Finanzas Internacionales, nuclea a los principales bancos del mundo, Argentina continuará siendo un terreno de prosperidad financiera incomparable. Auguran, todo esto va entrecomillado, es literal, auguran un robusto apoyo público para la actual dirección y sugieren con plena confianza que debido al favorable resultado electoral previsto para el gobierno el 22 de octubre, las facciones pragmáticas de la oposición estarán más dispuestas a apoyar las medidas promovidas por el gobierno. Refuerzan: Cristina ganará una banca
pero parece ser que quedará aislada en el Congreso. El economista en jefe para América Latina del Instituto, Martín Castellano, agregó que la implementación de reformas permitirá amortiguar la exposición del país frente a rápidos cambios en el apetito inversor. Cualquier avispado no requiere traducciones de ese cínico eufemismo, pero por las dudas. Argentina es una orgía especuladora que terminará como hoja al viento al primer cambio brusco en las condiciones de inversión de los mercados, pero si mientras tanto avanza con ajuste fiscal y modificaciones progresivas en la legislación laboral y previsional, algún hueso seguirá tirándosele. Tal como alentó el diario La Nación, esta semana, los ministros de Hacienda y de Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, podrán percibir esa sensación cuando en estos días concurran a la reunión anual del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Los esperan sus pares de otros países y ejecutivos del sector privado, ansiosos por escuchar que todo está a favor de la marcha argentina en y hacia un paraíso de especulación financiera, con una oposición política domesticada y una gremial que ya transó. En la última edición de La Tecla Ñ, un atrayente periódico digital, muy interesante, el sociólogo Artemio López publica un artículo que también nos pareció atractivo acerca de la relación entre el momento de votar y la eficacia de la economía. Cita el desencuentro entre lo que auguraba la mayoría de encuestadores y analistas, que antes de las PASO coincidían en pronosticar un amplio o considerable triunfo de Unidad Ciudadana en territorio bonaerense, y el estrechísimo margen final de la victoria de Cristina. Menciona a su vez La Matanza, sin lugar para arrepentidos, una nota publicada originalmente en Revista Anfibia, otro destacadísimo producto periodístico de debate de ideas. Y apunta, entre otros aspectos, cómo se sobreestimó por parte del grueso opositor en general la influencia de las condiciones económicas en la orientación del voto. Es decir, creció el desempleo, hubo los tarifazos y la multiplicación de cierres de pequeñas y medianas empresas. Las capas medias y bajas perdieron poder adquisitivo, pero todo eso, y tanto más, no funcionó en la extensión prevista como castigo al gobierno, ni hablar de las señales indesmentibles de la macroeconomía, como este hecho de que somos campeones mundiales en deuda externa de las geografías emergentes y del pedaleo financiero con que el oficialismo se enorgullece por habernos reintegrado al mundo de los piratas internacionales. López indica que en la experiencia argentina desde mediados de los 70, en cuanto al modelo socioeconómico y sus consecuencias, casi todo pasó antes y casi todo volverá a pasar sin que nadie recuerde lo sucedido, ni que, mucho menos, vaya a haber memoria cuando se trata de procesos globales y comportamientos financieros. Y sigue entonces un recordatorio del economista canadiense John Kenneth Galbraith, tan agraviado por los neoliberales al mostrar que el rey estaba desnudo, en su breve historia de la euforia financiera. Dice Galbraith, en torno de que la memoria da síntomas de ser muy frágil cuando es cuestión de asuntos económicos y financieros. El desastre se olvida rápidamente. Cuando vuelven a darse las mismas circunstancias u otras muy parecidas, a veces con pocos años de diferencia, aquellas son saludadas
por una nueva generación a menudo plena de juventud, comillas, y siempre con una enorme confianza en sí misma, como un descubrimiento innovador en el mundo financiero y más ampliamente en el económico. Debe haber pocos ámbitos de la actividad humana, como en el campo de las finanzas, en los que la historia cuente tan poco. Y agrega Galbraith, con exquisita ironía, que la experiencia pasada, en la medida de que forma parte de la memoria de todos, es relegada a la condición de primitivo refugio para aquellos que carecen de la visión necesaria a fin de apreciar las increíbles maravillas del presente. Este enfoque, alrededor de una no memoria social que puede servir entre poco y nada, tiene alimentos corroborados cotidianamente, ¿no es así? Macri estuvo el jueves pasado en la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción, antes de ayer, y fue ovacionado por la misma gente que supo aplaudir a José López. De paso, el gobierno privatizó de facto esta semana a Vialidad Nacional en beneficio de la patria contratista, entre cuyos usufructuarios principales se cuentan el presidente y su familia. Y se le movió un pelo aproximadamente a nadie. Los servicios del PAMI fueron tercerizados y crearon la Fundación PAMI. Cristina fue a una entrevista en una radio donde minutos antes de su llegada había patrulleros y un carro de gendarmería. De gendarmería, por una orden de allanamiento en, claro, casual coincidencia. Las tarifas de luz serán aumentadas en la semana siguiente a las elecciones, y para las de gas ya anunciaron un incremento superior al 40% en diciembre. La nafta también subirá días después del domingo 22 de octubre. Sinceramente, bueno, no es una cuestión de sinceridad, sino de apreciación objetiva. Es improbable encontrar que algún gobierno haya avisado tanto lo que hará, presuntamente en contra de sus propios intereses electorales, en medio de un proceso electoral. Pero en la cancha se ven los pingos. Y no solo vale por el resultado de los comicios inminentes. La historia nunca deja de dar vueltas.